det jo narsissistene som kommer seg opp og frem I verden. Hvorfor jobber du på kafé da? Fordi jeg ikke narsissist. Christopher Borgli, el alumno aventajado de Ruben Östlund, camino de dejar sus osadías en cosas de niños, entra a lo grande en la escena cinematográfica con una de esas obras provocadoras que dan que hablar. Paradójicamente, muchas de las reacciones y críticas a Sick of Myself, que traduciríamos en este caso como Harta de mí misma, hablan de una película divertida resaltando su humor negro. Sin embargo, a quien esto escribe, Sick of Myself apenas le hizo gracia, fundamentalmente porque lo que hay detrás es algo tan desagradable, inquietante y siniestro que no hay espacio para la risa. Jeg ble ikke syk sånn uten videre. Det faktisk noe jeg har gjort med vilje. Pero de la misma forma, hay que admitir la habilidad del autor para conectar de forma incómoda con el espectador, y ahí está el punto fuerte de la película, algo que pasamos a explicar. Sick of Myself muestra a una pareja de artistas contemporáneos, Thomas y Signe. Mientras él alcanza notoriedad, ella siente que se queda atrás y su necesidad imperiosa de llamar la atención le lleva a unas decisiones inimaginables, algo así como fabricar un personaje que en sí mismo represente una atrevida y extrema propuesta, cuya finalidad última es que se hable de ella a toda costa. El espectador reconoce esas pulsiones en sí mismo y en el mundo circundante actual, enfermo hasta la médula de narcisismo. Y esa inesperada familiaridad fácilmente detectable, por ejemplo, en multitud de personajes que deambulan por las redes sociales, suscita esa incomodidad de la que hablamos, seguida de una inevitable reflexión. Er du stolt av meg? Ja, det det. Así que el retrato de nuestro tiempo que hace Sick of Myself es francamente demoledor y, por desgracia, reconocible.